Arratsaldeon, eskerrik asko etortxagatik. Buenas tardes a todas y todos los que nos acompañan en este auditorio esta tarde para el acto que vamos a llevar a término a lo largo de la hora y media próxima. Bien, en primer lugar debo presentar las disculpas por nuestra decana, doña Maite Morillo Quintanilla, que en principio iba a hacer la bienvenida, pero no ha podido estar por causas ajenas por causas ajenas profesionales. Bueno, en este caso pues lo haré yo. Mi nombre es Silvia Gutiérrez, soy miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Vizcaya. Y en vísperas del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, este año, como en otras tantas ocasiones, vamos a conmemorar dicho día. Tenemos varios actos, pero entre ellos el que nos ocupa hoy lo vamos a hacer, y es la primera vez que lo hacemos, en colaboración y de forma conjunta con el Colegio Vasco de Periodistas, que me acompaña en la mesa doña Amaia Goicoechea. Hemos entendido que es muy importante que ambos colegios profesionales estemos juntos y comencemos a andar una andadura en esta colaboración y en estos actos donde tenemos que hacer valer los derechos fundamentales, la defensa de los mismos y la visibilización de las vulneraciones que se producen con los mismos. Bueno, pues qué mejor hacerlo que con el Colegio Vasco de Periodistas. ¿Por qué? Porque tanto ellos como nosotros, como el Colegio de la Abogacía, en este caso de Vizcaya, usamos de la palabra oral y de la palabra escrita, muchas veces para denunciar y para defender y para visibilizar todas las cuestiones pues, que resultan no acordes a lo que debería ser, ¿no? Entonces, pues, yo les agradezco muchísimo que esta tarde hayan venido en este día, que como he comentado, es el día donde vamos a dar comienzo a través de un acto, de una presentación de un libro que tendrá seguidamente la mesa, para comentarles y para hacerles ver que este problema, esta lacra con la que nos encontramos de forma habitual todos los días, es una cuestión que nos atañe a todos, a la que debemos dar defensa y debemos procurar que todo esto pueda acabar lo antes posible. También contamos con dos personas, dos autoridades públicas aquí entre nosotros. Quiero hacerles un especial, un especial saludo a doña Amaia Arregui, concejal de Seguridad y teniente de alcalde, y doña Itziar Urtasun, concejala del área de Igualdad. Es importante que estén las autoridades públicas y sobre todo las autoridades de las corporaciones locales, porque son las primeras, es el primer organismo al cual muchas veces las ciudadanas y los ciudadanos nos dirigimos a ellos. Entonces es un problema que conocen de primera mano y les agradezco enormemente la presencia de ellas aquí esta tarde. Bien, sin más demora, le voy a dar la palabra a doña Amaia Goicoechea, decana del Colegio Vasco de Periodistas, a efectos de que también ella ponga su puntito de arena, a efectos de que comente también el acto. Gracias. Eskerrik asko, Silvia. Bueno, arratsaldeon guztioi. Euskadiko kazetarien izenean, ohore handia da Bizkaiko abokatuen etxe handi honetan egotea. Genero indarkeriari buruz hitz egiteko, sakontzeko, beraien ikuspuntu interesgarri batetik. Emakumezko epaileen aldetik, beraien egunerotasunaren aldetik. Recientemente, en este noble e ilustre Colegio Profesional de la Abogacía, dimos a conocer a la opinión pública vasca la creación del Conseilu Gorena, el Consejo General de Colegios Profesionales de Euskadi, del País Vasco. Todos los colegios profesionales de Euskadi unimos nuestra fuerza y nuestro esfuerzo para poner en valor la importancia de la profesión, de todas las profesiones, del trabajo bien hecho, con responsabilidad y compromiso, como salvaguarda frente a la incertidumbre,
la sobredesinformación y un contexto repleto de vulnerabilidades y peligros que amenazan nuestra paz y el estado de bienestar. Este acto responde a esa filosofía del Consell Lugorena, a esa determinación de que todos y todas somos parte de la solución a nuestros problemas. No es que nos lo arreglen, sino que nos corresponde a todos y a todas. Hay quien no quiere construir, que solo va a lo suyo, allá ellos, ¿no? Nosotros, nosotras no estamos en esa orilla, en esa hoguera de vanidades de los que tiran todo por tierra, se dedican a tirar todo por tierra y solo entienden de deconstruir. Los colegios profesionales vascos queremos apostar, queremos aportar soluciones, queremos acompañarnos, caminar juntos, unir voluntades para aportar a nuestro país y a la ciudadanía vasca hondura, conocimiento, confianza, luz, soluciones planteadas desde la profesionalidad y el interés colectivo, el interés común. La violencia de género es un drama doloroso, vergonzoso, que dice muy poco del nivel de civilización de nuestras sociedades y del progreso que hemos logrado hasta ahora. Es un drama que no debemos permitir que deje más huella en la historia de la humanidad. Nos falta educación, nos falta cultura, nos falta finura, nos falta calidad humana. Hoy vamos a abordar esta triste realidad, a erradicar cuanto antes de la mano de juezas, magistradas, de una abogada y de una magnífica periodista. Este acto, organizado por el Colegio de la Abogacía de Vizcaya, la Asociación y el Colegio Vasco de Periodistas, sella un acuerdo de trabajo en red para que el rigor, la sensibilidad, la curiosidad, el hambre de observar, de escuchar y de aprender estén más presentes en nuestra cotidianidad y nos ayuden a conseguir más comunidad, ¿no? A crear más comunidad, a ser mejores personas y, como decía mi mamá, a ser seres humanos, personas de fundamento, que necesitamos eso, ser de fundamento. Eskerrik asko tortxagatik. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. Qué mejor semana que esta, a las puertas del 8 de marzo, para presentar un libro como Hijas del Miedo y otros relatos de violencia de género. Un libro de obligada lectura que nos ayuda a entender y conocer un poco mejor el sufrimiento y el miedo que aún padecen miles de mujeres en este país a consecuencia de la violencia machista. Sí que me gustaría empezar la presentación con unas líneas que he rescatado del libro, que a mí me han impactado, bueno, son varios relatos, pero a mí me han impactado bastante, y empiezo. Me llamo Aarón, tengo 5 años y a día 23 de septiembre de 2013, a las 3 de la madrugada, acabo de contemplar horrorizado cómo mi padre le ha clavado por sorpresa un arma blanca a mi madre Estefanía en nuestra casa de Málaga. He salido corriendo de inmediato hacia su habitación al escuchar sus gritos para socorrerla. No he podido ayudarla. Desde la puerta, que está justo frente a la mía, la he visto caer de un plumazo. Bueno, este fragmento que acabo de leer es tan solo una parte de una de las 19 historias que componen el libro Hijas del Miedo, un libro publicado por la Asociación Mujeres Juezas de España y que narra la realidad silenciosa que viven muchas mujeres, pero también niños y niñas en este país. Una publicación, como decía, imprescindible, que esgrime el lado más oscuro de la violencia de género, con historias reales contadas a través de las juezas, aquellas que viven cada día el horror y el dolor y que también ven ese miedo que tienen las mujeres a la hora de denunciar por ser o no creídas. Cada una de las juezas y magistradas que participan en esta publicación sacan a la luz historias en las que se ejerce de una manera u otra violencia hacia las mujeres y también con el objetivo de decir que ya basta, ¿no? Que ya es suficiente discriminación. Sin desvelar mucho el contenido del libro, los relatos tratan temas muy diversos, desde niñas que se autolesionan para frenar la violencia que ejercen sus padres hacia sus madres, violencia vicaria, asesinatos, agresiones sexuales, manipulación, control, o, como decía, la importancia de generar esos espacios seguros para que la víctima se sienta bien, ¿no? Temas que, por desgracia, pues nos siguen trayendo a la actualidad y que podemos seguir identificando día a día.
Hoy, a menos de una semana del Día Internacional de la Mujer, tenemos aquí a 3 grandes expertas en la materia con las que podemos hablar un poco del libro y de todo lo que conlleva la violencia de género. Tenemos a Cristina Meré, jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la Línea de Concepción y coautora de Hijas del Miedo y otros relatos. Julia Sauri, magistrada y juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Baracaldo, y a mi derecha, que ya se ha autopresentado, pero Silvia Gutiérrez. Antes de comenzar con el debate y las preguntas, sí que me gustaría ceder la palabra a Julia. A ver si me deja el micrófono. Y si no, pues... ¿Se oís bien? Tengo un vozarrón. Bueno, pues estamos aquí para presentar este libro, que es un gran libro. Yo cuando Cristina me dijo que a ver si le echaba una manilla a la hora de presentarlo aquí en Bilbao, yo decía que esto no podía faltar aquí, que ella ya lo había presentado en otras ciudades y que no podía faltar aquí, porque considero que es un libro que es muy valiente que ella lo escriba y que ella lo narre junto con otras compañeras de mujeres juezas, porque es un tema que, por desgracia, nunca va a dejar de estar de actualidad. Es un tema contra el que hay que luchar y contra el que todos tenemos que estar comprometidos, porque hay capítulos desgarradores en este libro, pero por desgracia, en nuestra experiencia como juezas, es lo que yo ya no tanto, porque ya estoy en primera instancia, me he ido a lo civil, pero esto es un tema que desde que empiezas a ser juez, es decir, los casos que tienes de violencia de género o de asesinatos relacionados con la violencia de género no se te olvidan nunca. Pues eso, en tus primeros destinos, en juzgados de guardia y desde luego creo que esto tiene que estar constantemente saliendo a la palestra y tenemos que estar constantemente concienciados de ello, porque no es un problema de puertas para adentro, es un problema de la sociedad y desde luego la sociedad tiene que reaccionar y tenemos que estudiar sobre todo la casuística, porque esto, cada relato, si tenéis la suerte de haber leído el libro o si podéis haceros con él, cada relato narra algún episodio diferente. Cada mujer tiene un problema distinto. A lo mejor, pues, por fuera parece una persona normal, está sonriente, incluso con una buena posición social, no tiene por qué ser siempre una persona marginal y luego está sufriendo pues, lo indecible. Entonces, pues hay muchos tipos de violencia, no solo la que vemos, no solo los golpes que vemos, hay violencia de carácter psicológico, hay violencia económica, que incluso ya se está planteando por el Consejo General del Poder Judicial incluir la violencia económica dentro de la violencia machista, porque mucha mujer no se va de su casa o no deja a su pareja porque depende económicamente y tiene que seguir soportando el tipo de violencia que se ejerce sobre ella y lo que a mí más me preocupa, que ya lo hablaba antes con alguna de las compañeras, los niños y niñas. Los niños y niñas tienen toda la vida por delante y desde luego si hay alguien que no se merece pasar por esto son ellos, porque están creciendo en un hogar que no es sano. Entonces, pues bueno, yo... hasta aquí quería decir, estamos a vuestra disposición para luego todas las preguntas que queréis hacer y darle enhorabuena a Cristina por haberse atrevido a publicar este libro y creo que si tenéis la oportunidad de leerlo, adelante, porque nos va a ilustrar mucho sobre un problema que tenemos y que espero que pronto termine. Te dejo la palabra. Un poco como comentaba Julia, el libro está distribuido por grandes capítulos en los que hay microrelatos, ¿no? Lo que sí que me parece interesante es cómo nace esta iniciativa, ¿de dónde surge? Pues en la asociación tenemos un club de lectura en el que intentamos, pues, como es una asociación de mujeres, visibilizar a autoras que sean mujeres y bueno, pues en uno de ellos... no las grabamos las sesiones ni nada porque queremos que se creen climas bastante íntimos, porque bueno, pues también lo utilizamos un poco como terapia para nosotras. Y en uno de esos libros que trataban temas de violencia de género, pues dio lugar a que varias de nosotras contáramos historias, ¿no? Brevemente. Siempre entiendo que hay una historia, Julia lo dirá también, que hay alguna historia que siempre te ha marcado, o sea, y llega esa historia que te marca para toda tu carrera, ¿no? Y bueno, pues surgió así y dijimos, oye, pues esto deberíamos escribirlo, tal, daría para un libro. Y dijimos, bueno, pues si da para un libro, pues vamos a escribir. Y bueno, pues nos pusimos a escribir las historias, la verdad, que pues lo que hablamos de ese libro y dan para escribir un libro, da un juego. Y a raíz de ahí, pues una que conocía, otra que tal, pues empezamos a ponernos en comunicación con Planeta. A Planeta le pareció la idea muy buena y enseguida
nos puso en contacto para editar los relatos y demás. También nos pusimos en contacto con Neila, que es la chica que ha hecho la portada del libro, que es una ilustradora de allí, de Vejer de la Frontera. Y luego ya pues contactando con la hija de Raquel Orantes a raíz de otra persona que también había estado un poco cerca cuando el tema de la madre de Ana Orantes, ¿no? Pues nos hizo el prólogo y bueno, pues yo no voy a decir nada, pero creo que ha quedado bien. Son muchas historias y de distintas cosas, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia quién va dirigido esta publicación? Yo creo que como objetivo tiene varios. En primer lugar nació un poco, pues eso, con unos efectos un poco más terapéuticos, ¿no? Era pues, al principio era escribir los relatos un poco para soltarlos nosotras, ¿no? Y yo creo que esa labor la ha cumplido desde el minuto 1. Luego, una vez que nos pusimos con la idea de hacerlo y de llevarlo a cabo de verdad, lo primero que fijamos fue que obviamente los beneficios como asociación fueran para asociaciones de víctimas de violencia de género. Y ya una vez que salió el libro y ya determinados los fines económicos, ¿no? Yo creo que tiene una finalidad un poco, aparte de la didáctica, ¿no? de llegar a la población y transmitir un poco lo que vemos día a día y también transmitir la violencia de género, pues un poco como decía Julia, de puertas para adentro, de cómo no es consciente de esa violencia desde fuera, igual esa persona es una víctima de violencia de género y lo puedes notar por un pequeño detalle que se te pasa por alto, ¿no? Pero yo creo que también tiene una finalidad un poco restaurativa para las víctimas, porque en el libro también hay muchas historias que no acabaron bien o historias que no han acabado con un procedimiento, con una sentencia condenatoria, ¿no? Y a estas mujeres también se les da voz. Entonces también tiene un poco esa finalidad restaurativa, que al final la víctima muchas veces la restauración que persigue no es dinero, no es económica, no es volver a estar como estaba antes porque es imposible igual, pero sí que se la haya escuchado, que se le dé voz, que se cuente su historia. Lo comentábamos antes un poco entre nosotras que la mayor parte de la población ya conocemos el final, ¿no? Cuando ya es una noticia. O es una noticia muy trágica o llega la denuncia, ¿no? Pero no vemos lo que pasa desde dentro, que creo que es lo interesante de este libro, ver cómo acuden a los juzgados a contarlo, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotras? Pues un poco depende del caso, porque sí que hay casos que igual llegan y pues la persona ya está harta, ya ha tocado fondo, ¿no? Y te cuenta toda la historia y bueno, pues bien, dentro de lo horrible que pueda ser la historia. Y luego están un poco, yo creo que si vemos el libro, realmente diría que los que más se encasquillan, ¿no? Son los que no puedes hacer nada porque no llega esa denuncia, porque esa persona no ha tocado fondo y no termina de contártelo, no puedes actuar desde tu ámbito profesional. Yo creo que diría que son los que más marcan. Entonces, dependiendo del caso y cómo lo afrontes, pues varía un poco cómo lo percibes tú, cómo te lo tomas. Si te parece, sin desvelar mucho el contenido, pero vayamos a tu relato que se llama Señales. Si nos puedes contar un poco quiénes son Beatriz y Mercedes para que nos hagamos una idea. Sin desvelarlo. Todo. Es un poco difícil, es un poco complicado. Bueno, a ver, en mi relato lo que intento contar es un poco dos historias. Yo quería enfocarlo un poco en los adolescentes, porque creo que la violencia machista entre los adolescentes ahora mismo está un poco más en auge. Además coincidió cuando sacamos el libro en noviembre, justo había sido el fallecimiento de una chica en Orihuela, que estaba en aquel momento en dudas, luego al final se confirmó que había sido a manos de su pareja y que era un adolescente también. Entonces, bueno, yo quería enfocarlo un poco en ese asunto y también tratar un poco la violencia, digamos, no tan agresiva, la que no llega a las manos, pero sí tratando un poco el germen y el ciclo de la violencia de género, porque va como un poquito a más, ¿no? Y cuando ya te quieres dar cuenta ya estás metida hasta dentro y es muy difícil salir. Entonces, bueno, lo conté un poco desde dos perspectivas, una que acaba bien, otra no tan bien, sin desvelar todo, ¿no? Y bueno, las protagonistas pues son una niña y una madre que llegaron a mi juzgado, es un caso real,
A mí me impactó un poco porque, bueno, la madre había pegado a la hija, pero es que la había pegado porque la madre también era víctima de violencia de género y es verdad que en el núcleo de la violencia de género, digamos que cuando vives durante mucho tiempo en una situación de violencia, estas mujeres en ocasiones salen a flote y en ocasiones sin quererlo entienden que la forma de amar y de salvar a la otra persona es así, entonces se meten en esa violencia y la reproducen. Entonces al final se da un fenómeno en el que bueno, pues, él la maltrata a ella acaba maltratando a los hijos y los hijos si tienen mascota acaban maltratando a las mascotas. Porque entienden como que es la forma de salir y de querer a la otra persona. Entonces, bueno, en este caso pues era la madre que por un motivo, pues, porque la hija estaba siendo víctima de violencia de género, ya lo estaba viendo, lo quería evitar y no tuvo otra salida, que no vio otra salida que para evitar que se relacionara con el chico que ella creía que le estaba haciendo daño, pues pegarle. Y entonces pues me llegó así y bueno, pues a partir de ahí surge el resto de la historia. Un poco para las tres, ¿eh? O sea, aquí participáis quien quiera, pero hay muchos relatos que ahondan un poco en la relación tóxica, ¿no? El menosprecio, el control, los celos, lo que comentábamos, ¿no? Hay muchas mujeres y muchas parejas que creen que esto es lo normal porque así lo han vivido en sus casas, porque así lo han visto en sus familiares. ¿Cómo hacer entender a estas mujeres cuando van a los juzgados o bueno, en entornos un poco más seguros que eso no es lo normal, ¿no? Es lo complicado, entender que ellas mismas reconozcan que esto no es así. Pues si me dejáis empezar a mí. A ver, yo ya como os he dicho, ya no estoy ni en un juego de instrucción, ni en un juego de violencia, pero es verdad que yo creo, desde mi punto de vista, las víctimas tienen que tener confianza en el sistema, porque muchas de ellas no tienen confianza en la justicia, y es así, de duro decirlo. Yo soy magistrada y lo veo continuamente. Entonces, hay que hacer que vuelvan a tener confianza en el sistema para que vuelvan a venir a presentar las denuncias, porque lo que ocurre muchas veces es que vienen, denuncian, pero luego se retractan. Entonces, no se puede, tenemos al Ministerio Fiscal y tal, pero no se puede hacer mucho. Y hay que hacerles ver también en lo que dice de los adolescentes, educación, para poder prevenir, pero una vez que ya está uno dentro es que es así, el ciclo de la violencia va increciendo, o sea, primero empiezan pequeños, pues mira qué falda te has puesto, luego pequeños insultos, luego pequeños menosprecios, pequeñas humillaciones y ya pueden ir creciendo, no tiene por qué acabar en un asesinato, pero hay muchos tipos, como he dicho antes, de violencia. Entonces, pues lo ideal es que nosotros como institución o como sistema público de justicia lo que tenemos que hacer es velar porque las víctimas confíen en el sistema y vengan a denunciar, y una vez que ya han venido y se han metido dentro del engranaje judicial, también desde el punto de vista policial, pues evitar un poco esa revictimización, que no las hagan declarar 200 millones de veces porque cada vez que declaran pues las estamos volviendo a victimizar porque tienen que volver a contar todo lo que les ha pasado, no tienen esa confianza en que lo que están contando están siendo creídas, ni siquiera están siendo escuchadas. Entonces, lo que a nosotros atañe, yo creo que Cristina estará de acuerdo, intentar un poco cuidar a esa víctima, porque al final el testimonio no es la única prueba que vas a tener a la hora de realizar una instrucción para realizarla bien y con éxito, pero es importante tener esa, siempre que se pueda y que no haya sido tan lesionada que no pueda declarar, que tener ese testimonio y tenerlo en unas buenas condiciones, ¿verdad? A ver, sí. Yo diría que, a ver, realmente tú a la víctima no le puedes hacer entender nada porque, bueno, pues como desde nuestra posición tampoco entras a explicarle un poco qué es lo que esa persona ha vivido, entre otras cosas porque eso lo tiene que hacer un psicólogo, una psicóloga, no nosotras. Dicho lo cual, desde nuestro punto de vista, yo creo que es muy importante la empatía. O sea, entender qué es lo que está ocurriendo y aunque no le hagas ver a esa persona, pero hay momentos en los que te llegan que no están en el momento de entender lo que están viviendo, también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, a través de la empatía, entender lo que esa persona está viviendo, ver en qué punto está, asesorarla de alguna manera, pero tampoco nosotras podemos asesorar mucho porque eso al final la misión es de los letrados, las letradas tampoco es nuestra. Pero sobre todo yo creo que lo más importante es el trato que se dispensa a la víctima, exactamente igual entiendo que es el trato que se debe dispensar a cualquier persona, pero yo creo que el trato, una de las compañeras de las que ha escrito el libro lo dice mucho, dice, una víctima podrá olvidar
si le has dado la razón o no. Lo que no va a olvidar nunca es cómo la has tratado. Entonces, desde nuestra perspectiva, que tampoco podemos hacer mucho, yo diría eso, el trato y la empatía. Pues desde la abogacía yo entiendo, vamos coincidiendo con lo que dicen las magistradas, hay que darle un arrope a la víctima y seguramente cada uno de los operadores jurídicos que participamos en esa asistencia, en esa defensa, en ese asesoramiento, lo llegamos a dar. Pero claro, no hay que... a mí cuando, por ejemplo, soy letrada del turno de oficio y me llaman, yo acudo a las dependencias policiales y con mi mejor manera o con mi mejor saber y entender, procuro hacer esa labor de arrope. Bien, se le explica todo lo que representa estar allí, a lo que nos vamos a enfrentar y demás. Pero sí que veo que una vez atravesamos la fase policial, la fase judicial, a veces entre esas fases, fase policial, fase judicial, fase de asesoramiento y defensa letrada, es como una, ¿cómo decirlo? Es como una especie de rueda, nos van llevando, pero llega un momento que la víctima sale del juzgado y se ve sola. No hay nadie que la acompañe. Entonces, volvemos a la situación inicial muchas veces. Claro, esta persona se encuentra con que los tiempos de espera a veces son muy largos. Pero, digamos, igual la culpa no es de ninguno de los operadores jurídicos ni de ninguna de las instituciones. Pues estamos en tiempos muy rápidos, donde todo es la inmediatez, donde todo tenemos que abarcar todo. Eso también yo creo que es una cuestión, una crítica para todos los que participamos del sistema, ¿no? Entonces yo creo que a la víctima, pues creo que esa labor de arrope, esa labor de acogimiento, creo que se tiene que extender más allá del momento inicial, de ese primer momento de cuando acude a una comisaría, cuando acude a un juzgado, donde se hace un asesoramiento, donde se le dice todo lo que va a conllevar ese proceso. Una vez salimos del juzgado, una vez me voy con la orden de protección, una vez me voy con la sentencia donde ha resultado condenado quien ha sido mi pareja o con la quien he mantenido una relación de afectividad o no. Claro, la persona se queda, ¿y ahora qué voy a hacer? Claro, tiene que hacer frente a unos gastos, tiene que hacer frente a vivir en un piso, tiene que empoderarse, pero alguien tiene que ayudar a que se pueda empoderar. Entonces yo creo que aparte de la labor que hacemos por todas las personas que participamos en esta cuestión de ese acogimiento y demás, yo creo que también se tendría que hacer un post después de acabar con toda esta cuestión del asesoramiento, de la defensa, de la condena. Es decir, esa persona tiene que saber a dónde tiene que acudir, qué es lo que va a pasar conmigo. Yo soy víctima, pero ¿ahora qué hago? ¿Dónde voy? ¿A quién me dirijo? Claro, porque si no volveremos al punto de partida. Entonces, pues a veces, como bien han dicho las magistradas, la labor de prevención, la labor de la empatía, yo creo que es muy importante y pues el hacer con un lenguaje preciso, con un lenguaje claro, con un lenguaje que nos entiendan todo el mundo, porque el lenguaje jurídico todos conocemos que es un lenguaje, pues bueno, muy técnico, que quien no está en el mundo, pues muchas veces no conoce. Entonces hay que llamar a veces las cosas pues por un nombre que todo el mundo nos entienda. Entonces yo creo que esa labor se tiene que hacer bien desde los inicios, pero también llevarla más adelante. Esa es mi opinión. Gracias. Yo creo que justo todo esto que estáis comentando queda muy bien plasmado en algunos de los relatos que comprenden el libro, ¿no? La sensación de la víctima de ir a declarar e irse contenta, digamos, por sentirse creída, ¿no? Volviendo un poco a los temas de actualidad, que últimamente sí que vemos juicios que se han mediatizado más y en los que las preguntas son muy incisivas, sí que me gustaría preguntaros hasta dónde llegan las preguntas, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen que llegar?
Ya sabemos todos, ¿no? A qué... Pues te puedes creer que yo no he visto el interrogatorio completo. Bueno, No, yo tampoco, pero porque no pude. pues sí, sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De ciertos compañeros que no sé, en fin, bueno. Es que es bochornoso, ¿qué quieres que te diga? O sea, yo no se me caen los anillos por decirles o por decir a quien sea que así no se debe de hacer un interrogatorio. Pues porque la persona que tienes enfrente es una persona, eso lo primero. Luego ya te lo puedes creer más o menos o lo que sea, pero desde luego se merece un respeto y tiene una dignidad. Entonces así no se puede hacer un interrogatorio. Se tiene que hacer un interrogatorio de una manera imparcial porque eres un magistrado que está instruyendo una causa y bueno, pero desde luego desde el respeto, desde la empatía y sabiendo a quién tienes enfrente. Luego ya pues te harás otro interrogatorio al supuesto agresor o lo que sea, pero siempre desde el respeto, porque es que lo que tenemos delante son personas, no es ganado, son personas. Entonces, pues tienes que hacer las preguntas, pues eso, que vayan al caso concreto, que para extraer los datos que tú como investigador tienes que recabar, pero desde el respeto. Eso principal. Uniendo un poco con lo que decía antes Julia de ese miedo, ¿no?, que hay a acudir a la justicia, y en relación con esto, que yo creo que un poco pues que salga esto en la prensa y en televisión, también lo que produce es ese perjuicio, ¿no?, de que dé más miedo seguir. Hay un relato que se titula Miedo, que a mí me llama la atención, es de mi compañera Elena, y ella durante parte del relato va describiendo una situación de violencia. Y si la lees, tú sabes que la persona está sintiendo miedo, pero en ningún momento lo dice. Y entonces llega un momento en el que, se anima a denunciar y tal, y le pregunta a otra persona, ¿y ahora qué? Y dice, pues ahora has denunciado, pues empieza el proceso judicial, y ella dice, uy, qué miedo. Ah, cuidado. Claro, este tipo de intervenciones de compañeros judiciales, ¿no?, pues un poco lo que provocan es eso, la reticencia y la desconfianza a la administración de justicia. No debería ser así y pues un poco en la asociación y a través del libro y a través de otras actividades que hacemos, pues precisamente lo que intentamos es eso, que se pierda ese miedo a la justicia. Pero claro, ¿a qué justicia? Pues a una justicia un poco más feminista, igualitaria, ¿no?, que no es una justicia diferente. Igual luego el proceso termina exactamente igual, lo lleve él, lo lleve yo, lo lleve otra persona, porque una cosa no quita la otra. Pero que hablábamos antes de la empatía, el trato, no tienes que tratar a una persona así para acabar sacando las mismas conclusiones. Entonces, pues ese tipo de hasta dónde tienen que llegar las preguntas, ¿no?, que era la pregunta, pues hasta lo que sea necesario para darte a ti un conocimiento de la situación sin hacer daño a la otra persona. Fin. Volviendo un poco, yo creo que se dice muy bien en el libro, ¿no? Hay algunos relatos en los que se hace una pregunta y cuando la mujer contesta ya se para el interrogatorio, no hace falta incidir en la misma pregunta 5 veces para verle a ella, ¿no? Sí que comparto que igual este tipo de casos más mediáticos pueden generar un efecto contrario en las mujeres que sufren violencia, en el sentido de no querer pasar por lo mismo, pero sí que me gustaría que me comentarais, igual no me podéis decir un porcentaje, pero si hay pocas mujeres que sí que acuden a una primera denuncia, digamos, o sí que acuden, pero luego no terminan, o sea, no llegan a judicializar el caso. Yo creo que eso no está contabilizado. Por vuestra experiencia, si habéis visto ese miedo no a la llega, mujer, ¿no?, que sí, quiera llegar a... Sí, a ver, hay muchas, tanto de delitos de violencia de género como de violencia sexual. Es verdad que muchas no llegan a denunciar. Claro, hay casos que son más evidentes y otros que tampoco sabes por qué no llegan a denunciar, qué hay detrás. Y sí que hay luego muchas denuncias también, ¿eh? O sea, un poco 50-50.
yo diría que lo que es curioso y en lo que estamos fallando un poco es que normalmente los que no llega la denuncia adelante suelen ser los más duros. Quiero decir, los que ya hay una violencia muy habitual detrás con otras cosas, a veces. Creo que ahí es donde estamos fallando realmente, pues, lo que yo diría, vamos, lo que yo veo. Entiendo por lo que habéis comentado que hay muchos tipos de violencia, ¿no? Y que ya tocan todo tipo de palos. Hablábamos antes, ¿no?, el tema de los adolescentes y cada cierto tiempo se hacen nuevas encuestas un poco de cómo ven la violencia machista a los adolescentes, ¿no? Y a mí me sorprendía una de no mucho que hablaba pues que casi el 30% no creía en la violencia machista, ¿no? No sé, esto me parece un tema de reflexión. Hablamos de educación, pero bueno, no sé hasta qué punto también las redes tienen su importancia como fuente de información de toda una nueva generación y cómo eso nos afecta a nosotras, ¿no?, como mujeres. Sí, pues por eso yo he empezado diciendo que me parecía muy valiente el hecho de sacar este libro, y es que este libro, vamos, o un libro relacionado con... Esto se debería de enseñar en los institutos. Aquí en el País Vasco tenemos unas actividades que son Educar en Justicia, que vamos a los institutos y hablamos con los jóvenes y un poco para que vean, pues conozcan la ley y para que conozcan pues, lo que se debe, lo que no se debe hacer, etc. Entonces, pues es verdad que es preocupante que los adolescentes, hay un incremento de violencia de género entre los adolescentes, pues porque normalizan una serie de situaciones que no son normales, efectivamente. Que también las redes sociales quizá hayan hecho pues, de filtro, desgraciadamente no muy bueno. También el aumento de la pornografía, pues es así, o sea, normalizan una serie de relaciones entre ellos que no son normales, y esto acaba pues acaba en casos bastante graves. Yo ya te digo que no he seguido viendo este tipo de casos, pero efectivamente, pues por lo que dice Cris, muchos relatos del libro hacen hincapié y inciden en esta violencia adolescente. Volviendo a lo que decíamos antes, la prevención, pues cuanto mejor educados estén nuestros jóvenes, pues tenemos que tener esperanza en ellos, que son el futuro, pero es que evidentemente tienen que conocer que las prácticas que están viendo como algo normalizado no es lo que debe ser y lo que se espera, efectivamente. Sí, yo creo que un poco el tema pues, de la educación, fundamentalmente porque las redes sociales yo creo que tienen, digamos, una doble vertiente. Por un lado, el mensaje que lanzan, ¿no?, que es lo que estamos un poco cuestionando, porque efectivamente pues, hay un crecimiento paralelo un poco al crecimiento político, ¿no?, pero al final las redes sociales pues, también hay un crecimiento de cierto discurso que va calando, en el que pues, se niega que exista la violencia machista, la violencia de género, y con esa negación pues, se normalizan ciertas conductas. Bueno, por ponerle un poco color al tema, ¿no?, y concretar, hay incluso youtubers que se dedican a explicar cómo se puede entrar en una discoteca y violar a una chica sin que te pase nada, supuestamente. O sea, y cómo le tienes que echar X a la bebida y cómo tienes que ligar para tal, y eso lo están viendo los adolescentes, no está censurado en ningún sitio. O sea, y son youtubers bueno, igual en TikTok, en Instagram, lo que sea, que se dedican precisamente a lanzar ese tipo de mensajes, ¿no? También pues con el crecimiento de los incel y de ciertos submundos, ¿no?, de internet, que precisamente el otro día lo estaba leyendo, han crecido porque antes no tenían forma de conocerse entre ellos, entonces no sabía que habían otras personas que coincidían en ese pensamiento. Obviamente esto tiene su parte positiva porque nos unimos todos en general como sociedad humana, pero claro, también este tipo de personas que mantienen este discurso pues también conocen que hay otras personas, se unen y crean este tipo de grupos. Y luego, aparte de esto, también las redes sociales, también WhatsApp, el teléfono y demás, lo que ha producido es crear una nueva herramienta de violencia.
Si la violencia al final parte de un control hacia la pareja, pues ahora hay otras herramientas para ejercer ese tipo de control y dentro de esas herramientas, pues efectivamente, tema de las redes sociales, pues si antes te controlaban dónde salías, cómo salías vestida y con quién ibas o si ibas a las fiestas del pueblo a ver a quién te acercabas, pues ahora dame tu contraseña de Instagram, de WhatsApp, del móvil, de lo que sea y te cogen el móvil, controlan tal, qué haces, no haces, con quién has hablado, con quién has quedado o cómo te relacionas. Y al final, pues aparte de ese control, ¿no? el aislamiento de la persona pues se produce también a través de las redes sociales. Entonces yo creo que esa incidencia hay que tener doble cuidado. Por un lado, los mensajes que le están llegando especialmente a los adolescentes y a los menores y por otro lado, darles a conocer, porque muchas veces lo normalizan, como decía Julia, por ignorancia, ¿no? Tampoco ellos saben que lo que están haciendo está mal, porque nadie se lo ha dicho, o porque igual es lo que están viendo en casa o lo que perciben del compañero de al lado del instituto. Entonces, darles a conocer que ese tipo de actitudes en una pareja no son sanas, no están bien y que aunque puede no llegar a un asunto de violencia de género, sí que muestra una cierta toxicidad, ¿no? Y una falta de confianza en la relación que no debería ser así. Claro, no sé si entramos un poco en una espiral sin salida, ¿no? Porque ya sí, llegando a las redes sociales, vídeos, lo que comentabas, ¿no? Que hay gente ya que hasta enseña cómo violar. O sea, cómo poner coto a esta situación, porque parece que en vez de ir hacia, o sea, a mejor vamos a peor, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay una labor muy importante que se tiene que hacer desde la educación. Hay una falta de educación en valores. Todos vamos muy deprisa hoy, nadie nos paramos a pensar y al final, por ejemplo, los jóvenes o los no tan jóvenes, los pequeños, quien somos responsables somos los padres. Entonces, claro que tenemos que estar en muchos sitios a la vez y tenemos que hacer muchísimas cosas a la vez, pero sobre todo hay que ser responsables. O sea, yo sinceramente creo que hay una falta de responsabilidad en la sociedad muy importante, muy importante. Y mientras esto no se ataje desde el propio individuo, es decir, porque para que a veces te respeten los demás, uno se tiene que respetar a sí mismo. Entonces, yo creo que desde la educación, desde esas edades tempranas, se tiene que, que hacer valorar las cosas, las necesidades, o sea, hay que poner límites. Entonces, del poner límites y de ir por unos caminos por los que tenemos que caminar o enseñarles a caminar, porque esos pequeños, esos adolescentes van a ser los futuros gobernantes. Entonces, mal vamos si desde edades tempranas no se educa en valores. Entonces, yo creo que la educación es muy importante y la educación empieza por cada uno de nosotros, sobre todo cuando tenemos algunas pequeñas y pequeños que dependen de nosotros. Entonces, pues yo creo que las familias tenemos una gran labor hacer, ¿no? Y vamos, ese es mi punto de vista, que no es jurídico, es más bien personal, pero sí que creo que muchas de las situaciones con las que normalmente ellas se encuentran en el juzgado, nosotros también, las abogadas, abogados, pues mucho a veces viene de esa falta de límites que no se pusieron en edades tempranas. Entonces, yo creo que es una labor de reflexión que debemos hacer cada uno de los integrantes de la sociedad. Yo a raíz de esto me gustaría comentar una cosa porque, el prólogo que lo ha hecho Raquel Orantes, yo no sé si la gente aquí en la sala se acuerda un poco de la entrevista de Ana Orantes. Vale, si hacemos un poco de memoria, porque yo la volví a ver hace poco, realmente Ana Orantes pasó a la historia porque ella relató una situación de violencia de género habitual, bastante fuerte, pues salió en un programa de televisión y a raíz de ahí, a los 7 días o así, creo que fue, la mató el marido. Ex marido porque se habían separado, pero bueno, de aquella se habían separado, ella vivía en el piso de abajo, él en el de arriba, en fin. No sé si la gente que recuerda esa entrevista se acordará que realmente en la entrevista no solo relata una situación de violencia habitual, relata incluso abusos mantenidos de carácter sexual a sus hijos, con excepción precisamente de Raquel Orantes, que era la que estaba allí.
Y además va más allá porque durante la entrevista pues, la periodista le pregunta un poco por las diferentes reacciones de los hijos y yo creo que aquí se puede un poco ver el perfil, ¿no? Que pueden tener en este caso los menores cuando se crían en una situación de violencia habitual. Creo que no recuerdo exactamente cuántos hijos eran, pero bueno, pongamos que 7 u 8, o sea, eran bastantes. Y iba contando cómo, bueno, Raquel Orantes estaba con su madre, pero como digo, ella no había sufrido violencia sexual por parte del padre, pero de los hijos, de los chicos, uno directamente no se hablaba con Ana Orantes, con lo cual seguía un poco la senda del padre, que dices, bueno, habiendo visto aquello, ¿cómo no ha reaccionado? Otro había reaccionado, pero no lo suficiente, se hablaba con los dos. Otra de las chicas que había sufrido además esa violencia sexual culpaba a los dos, tanto al padre por habérsela hecho como a ella en su caso por haberla permitido y no se hablaba con ninguno. Y vas viendo, ¿no? Y ella lo contaba, que si prestas atención a la entrevista se ve un poco cómo se desgrana cada uno de los caminos, porque casualmente a mí me llamó mucho la atención, tenía todo el repertorio en los hijos, o sea, los que la apoyaban a ella y al padre no, los que intentaban estar un poco entre dos aguas, los que no se hablaban con ninguno porque habían querido rehacer su vida, totalmente comprensible, y los que seguían un poco el camino que había marcado el padre, ¿no? Y que habían salido, en este caso, un poco al padre. Y entre ellos, pues también, con sus más y con sus menos. Entonces, bueno, pues ahí que en ocasiones dices, puedes educar, pero que muchas veces tampoco sabes cómo encarrilar la situación, porque viniendo del mismo sitio, cada uno respondió de una manera, ¿no? Y salió de una manera totalmente distinta. Y esto ocurre mucho, que a veces dos personas que se crían en la misma casa, pues no salen de la misma manera y la educación que reciben teóricamente ha sido la misma. Y entiendo que también hay una labor social muy importante y de las instituciones públicas en este caso. El prólogo, la verdad es que bueno, impacta bastante, ¿no? Y hay una frase que yo había notado que es cuando termina, ¿no? Que dice, fui una mujer maltratada, pero se acabó en honor a su madre, ¿no? Vosotras que al final tocáis más estos temas, ¿se llega a superar un maltrato, una violencia sexual, tanto por ellas como por los hijos, ¿no? Los hijos pueden llegar a superarlo a raíz de lo que me comentabas. A ver, yo diría que un poco depende del tipo de violencia. Obviamente, si es más grave, entiendo que es más difícil. Si es, pues, también te diría, una violencia una violencia psicológica leve tampoco se supera. O sea, yo creo que este tipo de cosas al final marcan parte de tu vida, parte de tu personalidad, ¿no? Y puedes salir adelante, puedes hacerlas a un lado, pues a través de la terapia y demás. Obviamente puedes salir de esa situación, pero yo creo que no se supera del todo. Depende también de lo que entendamos por concepto de superar. Pues igual sí superas la situación, sales adelante y haces tu vida. Pero yo creo que siempre quedará un rescoldo, ¿no? de lo que te pasó. Más que nada, no porque lo recuerdes o tal, sino por ciertas formas de reaccionar, de vivir o de actuar, vienen un poco de lo que has vivido. Pero un poco yo creo que esto nos pasa a todos, con cualquier situación, especialmente en tu infancia, pero bueno, durante toda tu vida absolutamente todo te marca el camino, ¿no? Y tu forma de ser, tu forma de actuar, cómo respondes, obviamente todo eso se puede tratar con terapia, eso es real. Pero sí, yo creo que se puede superar, pero con un pero, obviamente depende del tipo de violencia, irá más o menos. Hombre, yo te digo, por ejemplo, en el de la mirada gélida, dudo mucho que esa mujer lo supere en su vida. O sea, no quiero hacer spoiler, pero ese relato, por ejemplo, es muy fuerte lo que vive esa mujer. Y la culpabilidad aquí viene por todas las partes, ¿no? Un poco como la imagen. La culpabilidad, ¿no? Yo creo que es una de las piedras, ¿no? Que yo creo que tienen en el camino las víctimas de violencia de género, la culpabilidad. Porque primero porque el maltratador te hace pensar continuamente que eres culpable de lo que él hace y cómo él reacciona. Él es el cuerdo, tú eres la loca. Entonces esa culpabilidad, pero por otro lado la que tú sientes por no haber salido de ahí antes, por no haber reaccionado, por no tal, con lo cual esa doble culpabilidad y aparte la que te imponen desde fuera, la sociedad y tal, por mucho que tengas al lado un grupo de amigas o un grupo de gente que te acoja y demás,
siempre interiormente vas a tener, y ya si tienes hijos, si tienes que sacar de ahí a tus hijos, entiendo que la culpabilidad tendrá que multiplicarse por 1000. Pero sí, el tema de la culpabilidad, ¿no? Yo creo que eso es muy difícil de superar. Antes de dar paso al público, creo que justo esto lo narrabas en tu relato, ¿no? En que llega un momento que tú sabes que algo está mal, pero que hasta que no te paras o que hasta que algo no te hace espabilar, digamos, no se afronta, ¿no? Me imagino que así habrá muchas mujeres que necesitan ese empuje a ver que lo que viven no es lo normal. Son detalles. O sea, se van viendo a lo largo del libro, en los relatos, si lo ves con perspectiva, se van viendo detalles. Hay un relato que a mí me llama mucho la atención, en el que la víctima pues está con unas amigas, sin más, sentada en una mesa hablando del tiempo. Y de repente eso le hace hacer clic y dice, pues aquí estoy bien. Y yo normalmente estoy con mi ansiedad al nivel 100 todo el tiempo y de repente ahora me siento bien, me siento a gusto, estoy con mi grupo de amigas, no tengo miedo, no tengo ansiedad, estoy relajada, estoy bien. Ostras, pues igual lo que estoy viviendo no es normal. Sí, un detalle, o sea, es simplemente en mi relato es pues ni tan siquiera un amigo, un conocido que pasa por ahí y te dice, anda, pues qué maja eres cuando hablas, ¿no? O qué guapa estás cuando sonríes. Y dices, no me había dado cuenta que no sonreía. Y de repente la cabeza te hace clic. Yo creo que es pues esos pequeños detallitos. Obviamente ya si tienes a alguien al lado que te apoya, que está ahí, que te hace ver, pero muchas veces es saber el momento, porque no todo el mundo está preparado ni ha llegado el momento de querer ver. Y hay que llegar a ese momento de decir, esto no está bien. Porque hay un momento en el que hay un trance, en el que como las relaciones con violencia de género que son tóxicas, hay bastantes picos guays, picos no tan guays. Digamos que cuando estás en los picos malos, lo que intenta todo el rato la víctima es como justificar, porque el maltratador lo hace también, se cree la versión del maltratador y justifica esa reacción, lo justifica, y quiere todo el rato volver al pico bueno y mantenerse en ese pico lo máximo posible. Que pasa que son picos. Entonces los picos buenos, los picos altos cada vez son más breves y bueno, el típico perdón, ¿no? Que siempre sale, me pidió perdón. Hay un cortometraje muy bueno que no sé, no me acuerdo exactamente el título, pero empieza como diciendo, hoy me trajo flores. Y era porque, bueno, no sé si habéis visto el cortometraje, es muy bueno. Digamos que el maltratador, cada vez que le quería pedir perdón, le traía flores. Y la última escena son las flores en el cementerio. O sea, sí, y cuando te trae las flores estás en el pico alto. Es una reina. Una relación sana no tienes pico alto ni bajo, pero claro, a las mujeres que pasan por eso les cuesta entender que si no están en el pico alto, esa persona les quiere de verdad. Entonces, no sé, es un ciclo en el que se te va metiendo en la cabeza y pues eso, a través de la justificación, de la culpabilidad, pues piensas que realmente algo estás haciendo tú mal. Entonces es muy difícil salir de ahí, es muy difícil. Pero sí, obviamente, pues eso, los pequeños detalles, los gestos de fuera, de cualquiera. Es que no hace falta que sea tu amiga ni... Y yo en mi relato planteaba un poco también las dos perspectivas, ¿no? La que sale bien y la que no sale tan bien, porque la que sale bien, digamos que recibe muchas señales de mucha gente y al final esa persona dice, pues tengo que salir de aquí. Y sale. La que no sale tan bien es porque no recibe esas señales, ¿no? Y yo creo que esas señales pues, nos corresponde un poco a los adultos, esa responsabilidad de transmitir esas señales, de darnos cuenta de que esa persona ha cambiado su carácter y que igual no es la adolescencia, que igual pasa algo detrás y mandar esas señales, ¿no? Y que salga de ahí. Bueno, no sé si alguien del público quiere... Sí, yo quería comentaros cuánta impotencia hay en vuestra sentencia
género con respecto a otros temas que pasan por vuestras manos, ¿no? Si hay más o menos impotencia. Y luego, ¿qué podemos hacer desde el periodismo? ¿Qué se puede hacer desde nuestra piel y trabajo como periodistas para ayudar a estas víctimas o para que el tema se aborde de otra manera en la sociedad? Bueno, yo tampoco tengo mucha experiencia como juez de violencia de género, pero es verdad que a mí me marcó mucho un caso al principio de mi carrera en Castrurdiales. Pues eso, era un homicidio del que parecía que era la pareja. Pues eso, había matado a la chica y pues nada, yo como juez de pueblo pues tuve que ir al levantamiento del cadáver. Y claro, pues luego tienes que entrevistarte con la familia. Entonces, pues es durísimo. ¿Qué vas a hacer? Pues, y eso que yo no era madre todavía, yo era mi primer destino, era una pipiola y no era madre, pero es que esos son los casos que te marcan porque tú ya no puedes hacer nada, o sea, tú ya tienes el cuerpo ahí y lo que tienes que hacer es investigar qué es lo que ha pasado para que eso hubiera acabado ahí. La suerte que tuve es que luego fui al levantamiento de él porque se suicidó, entonces dije, bueno, pues nada, ya está, todo, o sea, todo terminado. Pero es muy duro es muy frustrante, o sea, como juez que tienes que dar respuesta y tienes que intentar pues, hacer tu trabajo lo mejor posible para que termine de una buena manera, pues en estos casos es que no puedes hacer nada. En casos de violencia de género, pues efectivamente lo que hemos comentado antes, que luego retracten el testimonio, no quieran seguir adelante porque no tienen confianza o porque efectivamente ese sentimiento de culpa que tienen las impide seguir adelante con el proceso, las impide incluso llegar al juzgado. Es verdad lo que dice Cristina, que muchos de los casos más graves y que son de una violencia más atroz, esos pues ni siquiera tenemos constancia porque no vienen a denunciar. Y respecto a lo que también comentas, ¿qué pueden hacer, cómo pueden tratarse estas noticias? Pues es que hubo un momento que incluso se llegó a decir que el hecho de que se estuviera dando la cifra todo el día, pues que incitaban como a que hubiera más violencia de género. Yo dije, madre mía, me parece un disparate. O sea, es que esto se tiene que conocer, estos libros se tienen que conocer, estos relatos se tienen que conocer. Precisamente porque las víctimas que se vean reflejadas en estas situaciones, pues igual de esta manera conseguimos que vayan al juzgado, que se acerquen, que confíen en las instituciones y que denuncien. Tratar las noticias, pues eso, con la empatía, con el respeto que se merecen este tipo de casos que no son cifras, sino que son personas. Detrás de cada cifra hay una persona. Y eso, pues tratar los temas con respeto y con empatía. Yo diría que los que más impotencia dan son los que no puedes hacer nada para resolver. O sea, realmente preguntabas en las sentencias, en los procedimientos y tal, si puedes sacarlos adelante, creo que por lo menos a nosotros no nos queda ese tema de la impotencia. A ver, hay relatos en el libro que incluso, bueno, bien realmente es que es difícil que acaben, porque ya hay una situación nefasta que da lugar a, entonces bien no pueden acabar nunca. Pero bueno, puede ser dentro de lo que cabe, por lo menos se le da una respuesta desde el ámbito jurídico en algunos de los relatos y bueno, pues puedes ver que tiene un final relativamente feliz, por así decirlo. Yo creo que los que más impotencia dan son aquellos que tú no puedes hacer nada por resolver la situación, y no me refiero a la situación jurídica, sino a la situación de esa persona, lo que hablamos. Muchas veces simplemente escucharla, creerla y darle voz. Ya está, no tengo que dictar una sentencia condenatoria porque igual pues no hay nada que condenar o nada que actualmente se considere que debe ser condenado. O sea, por ejemplo, en la serie del Querer, ¿no? No sé si la habéis visto, se relata una situación, yo creo que como espectador te llega perfectamente y sabes perfectamente que eso es una situación de violencia que no nos gustaría padecer a nadie, empatizas con la víctima y sin embargo, pese al relato de hechos que se da en el juzgado por parte de él tan panchamente porque no es consciente de que es un maltratador, por parte de ella, obviamente desde otra perspectiva, la sentencia que finalmente se dicta es absolutoria, ¿no? Finalmente luego sí que hay un resarcimiento a través de un juicio de divorcio en el que se establece, pues aparte del divorcio, una obligación de pensión, que también hay un
su mundo ahí de violencia económica porque no se la paga, bueno, en fin. El caso es que hay ocasiones en las que, como decimos, pues la sentencia no resulta condenatoria, pues porque no hay prueba, porque no, muchas veces es el relato de ella contra el de él, o porque lo que ella cuenta, pese a que ella lo puede vivir de una manera distinta, magnificando más la situación, pues luego realmente no es tan grave como para poder considerar que es un delito, en fin, que pueden darse diferentes situaciones y circunstancias en cada uno de los casos, y esto no evita que no se le dé una respuesta. El tema es que desde nuestra posición como juezas tampoco podemos dar una solución a esa persona, como hablamos, a veces es derivarla a un equipo psicosocial, que la atienda una psicóloga y que ella quiera acudir, que ella también esté en el momento de recibir ayuda. Entonces yo creo que muchas veces lo que genera impotencia es eso, que no salga adelante el asunto cuando ves claramente que sí, que debería salir adelante, o en aquellos casos en los que aunque no salga adelante, ves que esa persona necesita una asistencia que tú no le puedes dar porque tampoco es tu labor. No puedo ser jueza y psicóloga también, o sea, ojalá, pero no. Entonces, bueno, por impotencia yo diría que un poco esos dos asuntos. Y desde el periodismo, pues yo creo que se ha mejorado un poco como en todos los aspectos, ¿no? En la sociedad yo creo que se está avanzando un poco, esperemos que ahora no haya ningún retroceso, aunque el miedo se cierne sobre nosotros, pero esperamos que no haya un poco, pues eso, ese retroceso, pero desde el periodismo sí que se ha mejorado. Por una parte, yo diría que mantener el respeto, como bien decía Julia, sobre todo a las víctimas y a las familias, y en lo último que ha salido en televisión, pues tampoco entiendo muy bien que salgan ciertos testimonios completos, con nombres, apellidos, DNIs, que les falta decir dónde vive cada persona. O sea, yo creo que hay que respetar un poco la privacidad, tanto de la víctima como del posible agresor, como de los testigos. O sea, creo que ahí habría que limar un poco más en ese sentido y respetar un poco más el ámbito judicial a las diferentes personas que participan en el mismo, pero sí que es verdad que el tratamiento que se da a los casos de violencia de género yo creo que sí que ha mejorado, porque antes, pues por ejemplo, igual se escribía una noticia y se decía, tal persona ha fallecido, tal, no, ha fallecido no, tal persona la ha asesinado su pareja. No es lo mismo. Entonces ahora sí que se tiene un poco más cuidado de cómo se dice eso. No es lo mismo que salga, varias personas han atacado a una mujer en tal sitio, que digas claramente han violado a. No ha sido violada, la han violado. No es lo mismo. Entonces, la forma de expresar las cosas y de decirlas calan de manera distinta a la sociedad. Yo creo que en este punto el periodismo, la verdad, que sí que está haciendo una labor importante, y se está viendo que en este tipo de cosas, al menos nosotras que lo analizamos bastante, lo estamos viendo. Y luego también es verdad que se trata mucho de explicar, y esto me parece muy bien, que hay una labor muy didáctica, ¿no?, de explicar las sentencias, pues estas intervenciones que se han hecho, ¿no?, de los diferentes jueces y demás. Sí que se llaman a compañeros para que salgan en televisión y expliquen un poco pues tal sentencia, el interrogatorio, si esto lo ves bien o mal, qué hace falta. Tampoco es necesario criticar en todo al compañero, pero sí pues que la ciudadanía pueda entender por qué una resolución judicial es de esa manera, porque muchas veces se culpabiliza a quien no es. Y otras veces pues el resultado es malo, pero la actuación judicial ha sido protocolaria y correcta y está bien. Entonces, bueno, pues yo creo que esa labor de divulgación un poco de todo esto es muy positiva, y en esto yo creo que se ha mejorado bastante. Yo, en cuanto a lo que referías, Amaya, en cuanto a la impotencia, yo donde veo mayor impotencia por parte de la víctima es en el post-camino judicial. Es decir, una vez salimos del Palacio de Justicia y la víctima se va con una resolución judicial, y vuelvo a lo que creo que he dicho anteriormente, ella se pregunta, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Y ahora qué? Entonces hay una impotencia, Yo no sé a quién corresponde ese post, pues igual a las autoridades públicas, igual a otros, a otras personas o a otros grupos que trabajen con esa víctima posterior, ¿no?
En cuanto al periodismo, yo creo que estáis haciendo una gran labor. Creo que no nos hemos de quedar todos los agentes y todas las personas y ciudadanos y ciudadanas, no nos hemos de quedar igual a veces en el chascarrillo o en esa cuestión que se refiere y que es objeto, digamos, de ser comentada muchísimas veces, como una declaración de un letrado, una pregunta igual de un magistrado o instructor. Yo creo que, aunque eso pues lógicamente se tenga que hacer una crítica hacia ello y demás, yo creo que hay que enseñar a la ciudadanía a ver qué conlleva, qué puede pasarle a la víctima que ha sido víctima de violencia de género, cómo va a ser el devenir, cómo va a ser una resolución judicial, a lo que se va a encontrar, qué es una orden de protección. Yo creo que, como bien han referido Cristina y Julia, yo creo que las cosas se han de explicar y se han de explicar con el máximo respeto y con la mayor empatía posible. Con un lenguaje claro, que lo hacéis muchísimas veces. Vamos, yo de los medios de comunicación a los cuales leo, los cuales escucho y demás, veo que sí que se hace y la labor es muy importante la vuestra. La labor vuestra es una labor de visibilización y yo creo que os hemos de dar las gracias a los medios de comunicación muchas veces, bueno, pues porque si no fuese por vosotros, muchos de los ciudadanos y de las ciudadanas no conocerían ni lo que es ni lo que sucede igual dentro de un juzgado, ni cómo se enfrenta una persona a una declaración y demás. Entonces yo creo que hacéis una gran labor. Sí que claro, pues como en todos los sectores y demás, pues claro que a veces se está uno más acertado y otras veces menos, ¿no? Pero yo creo que desde el respeto y desde la empatía, coincido con las compañeras de mesa, yo creo que se está haciendo una gran labor y esperemos que no vayamos en retroceso, ¿no? Que es a lo que debemos aspirar. Para atrás. ¿Puedes pasarle el micrófono? Yo lo único por alusiones a las letradas y letrados, yo que estoy aquí en este lado, yo creo que una vez está un proceso judicial en marcha, yo creo que por responsabilidad del letrado o la letrada no se deben hacer declaraciones. Es una opinión mía personal. Yo sé que los medios de comunicación hoy en día, muchos de los programas de televisión y demás, acuden compañeras y compañeros nuestros y, bueno, como hoy estamos en un momento que todo el mundo sabe de todo y todo el mundo conoce de todo, lamentablemente, por eso yo en las intervenciones que he tenido he hecho alusión a la educación. Yo creo que la educación, el respeto, los límites y el saber estar en los sitios, yo creo que es muy importante y eso se tiene que aprender. Se tiene que aprender y desde edades tempranas. Es que hoy vale todo y no vale todo. Entonces, yo creo que las cosas a veces se tienen que tomar con mayor seriedad de las que lo tomamos hoy en día. Y eso creo que nos pertoca y nos abarca a todas las personas, tanto bien sean operadores jurídicos como no. Y vamos, en cuanto a los letrados pues, que hacen esas manifestaciones, yo personalmente lo veo muy mal. No creo que es un proceso que se está instruyendo, por lo que ahí se deben al secreto, se deben a ese respeto que a los magistrados y demás que están instruyendo y demás operadores jurídicos que intervienen. Entonces, yo sinceramente ahí coincido contigo que no lo veo bien. Yo sí que querría decir algo con el tema de las órdenes de protección. A ver cómo lo explico. No creo que, pese a estar acreditado que existe una situación de violencia, no por ser psicológica y no tener un parte de lesiones, se tiene que denegar una orden de protección. No quiero decir eso y no es el caso de cómo las veo yo, pero sí que considero que el problema de las órdenes de protección es que si das demasiadas y al mínimo elemento de tener una situación de violencia ya das la orden de protección, esa orden de protección no hay elementos materiales
para llevarla a efecto. O sea, cuando tú das una orden de protección a una víctima de violencia de género, no solo estás acordando un alejamiento, que sería como se conocería, ¿no? Un alejamiento, una prohibición de comunicación, que incluso la puedes acordar, sino que también estás acordando pues, que ella o él salga de la vivienda, que la acompañe la policía, que la policía esté pendiente de esa persona, que se respete esa orden de alejamiento. En definitiva, aparte de, es verdad, todo el tema del estatuto de la víctima y la protección que se da a la víctima, la asistencia económica, bueno, social, psicológica y demás, ¿no? Que también conlleva la orden de protección. Pero el tema es que por el hecho de existir la violencia o tener indicios de que existe esa violencia, si se dan todas, no hay elementos materiales para asistir a todas en cuanto a lo que me refiero de la protección de la víctima frente al agresor, en cuanto a medios policiales y protección y aseguramiento de que se cumple esa medida, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que hay que tener un poquito de conciencia y igual también concienciar en el sentido de que porque no se atribuya una orden de protección no se está directamente entendiendo que no te crees a la víctima o que eso no puede llegar a ningún sitio, porque no es cierto. O sea, igual de primera, cuando hablas de la Vistilla y de la Guardia, entiendo que es la típica orden de protección que se da de primeras, previo al procedimiento, que posteriormente pues sí que se le puede reconocer como víctima de violencia de género, conllevar todo ese estatuto de la víctima que hablábamos y no se le niega todo esto. Pero de ese primer impacto, al final, desde nuestra posición, yo creo que un poco lo que analizas es si realmente existe un peligro real de que continúe esa acción de violencia o de que se ponga en riesgo de vida o de integridad física sobre todo, pero también psicológica a la víctima. Entiendo que la respuesta a esa situación de primer golpe es esa. Como digo, el hecho de no reconocer esa orden de alejamiento, porque igual no se aprecia como necesaria, no conlleva que no te estés creyendo a la víctima, que no exista indicios o que no se vaya a llevar una investigación y finalmente esa persona pueda resultar condenada o no. En la serie creo que también es muy interesante este punto, porque incluso la letrada a ella le dice no te van a conceder la orden de protección y no se la conceden porque no hay una situación de violencia física, pero sí que hay un momento bastante tenso, totalmente innecesario, que se podría haber evitado con una prohibición de comunicación. No sé si caemos en qué momento es, pero bueno, tampoco quiero hacer spoiler de la serie. Pero que quiero decir que creo que es importante también visibilizar todo eso, que es que también hay que explicar un poco, ¿no? Dentro de esa labor de periodística y de educación y esa labor didáctica, de hacer llegar qué conlleva una orden de protección, porque no es solo una orden de alejamiento y ya está, es que una orden de protección conlleva muchísimas cosas y claro, es lo que hablamos, hay sitios que hay más medios, pero hay sitios que hay menos. Si estás en un pueblo como Castrurdiales, que decía ella antes, y tienes 30 víctimas con órdenes de protección, te aseguro que la policía no puede estar pendiente de las 30. Entonces, claro, hay que calibrar un poco, que también es nuestra labor sin realmente serlo, qué haces, qué situaciones realmente hay un peligro como para que un policía pueda estar delante o una pareja de encima de esa persona y ver en lo que hablo de ese primer golpe. Luego ya, si hay un procedimiento, obviamente se demuestra, se acordará efectivamente un alejamiento, una prohibición de comunicación, se le reconocerán todas las ayudas y el estatuto de la víctima, como hablamos, ¿no? Pero en ese primer golpe muchas veces no se concede, no tanto porque no haya un parte de lesiones, sino porque se valora todo esto. No solo el hecho de no hay un parte de lesiones, no me la creo, no es así. Hay que valorar muchas cosas. Yo quería explicarlo. Porque... Una última pregunta. Vale. Conservar la esperanza con un mensaje positivo. Nada, pues a mí solo me queda despedir el acto, daros las gracias a todos y todas por haber venido y sobre todo a vosotras por habernos dado una nueva mirada que yo creo que es fundamental. Bueno, para todos los que no conocemos cómo son los casos desde dentro y bueno, yo creo que ha sido muy interesante y bueno, mucho éxito con el libro. Gracias. Y a seguir presentándolo, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno,
Yo, en nombre del Ilustre Colegio de la Abogacía y en este caso también junto al Colegio de Periodistas de aquí del País Vasco, les doy las gracias por la asistencia a mis compañeras de mesa, Julia, Cris, Andrea, y a todos ustedes. Y que sea este acto de muchos que vamos a hacer y que seguiremos haciendo por desdeñar y por erradicar esta violencia que la tenemos tan presente en el día a día. Muchísimas gracias, buenas tardes y